Muy buenas familia y bienvenidos un día más al canal. La pregunta del millón: ¿están las altcoins en estos momentos en peligro? Y os voy a exponer varias gráficas que me parecen muy importantes y sobre todo algunas tomas de decisiones que yo veo claves en estos momentos. En primer lugar, para que no pierdas dinero, y en segundo lugar, para que si el mercado sube estés montado en las mejores altcoins en estos momentos. Una pregunta que a mí me parece muy importante e interesante. Bitcoin ha tocado durante este último año máximos históricos y hemos podido superar el máximo histórico del año 2021. Esto quiere decir que las altcoins deberían haber realizado el mismo movimiento, pero ¿ha sido este el caso o de lo contrario las altcoins se están quedando muy atrás? Bien, como podemos comprobar en esta imagen, tenemos la gráfica de Bitcoin desde septiembre del año 2020, cuando rompimos este triángulo bajista y finalmente Bitcoin llegó hasta los $65.000, $66.000, más o menos esos máximos históricos. En todos estos movimientos las altcoins acompañaron, tal y como bien veis, desde finales de 2020 las altcoins tuvieron también sus subidas grandes, en este caso con la moneda de Ethereum, como podéis ver, que llegó a máximos históricos, la moneda de BNB que llegó también a máximos históricos, Solana que también llegó a máximos históricos, Polkadot que también llegó de nuevo a máximos históricos. Desde finales del año 2020 Polkadot tuvo una subida de casi un por 10, posteriormente tuvimos un retroceso desde los máximos históricos de casi un 80%, pero posteriormente volvimos a romper esos máximos históricos. Con Cardano tuvimos exactamente la misma gráfica, con Phantom exactamente la misma gráfica, con Rune, Rose y prácticamente todas las altcoins. Entonces, ¿qué se diferencia con lo que pasó en 2021 y la situación que estamos viviendo en estos momentos? ¿Y por qué prácticamente ninguna altcoin se está acercando a los máximos del año 2021? Y lo más importante, ¿corren las altcoins peligro en estos momentos? Para poder entenderlo mejor podemos comparar algunas gráficas. A mano izquierda tenéis la moneda de Matic, Polygon o como quieras llamarla. Y a mano derecha tenemos la dominancia en Bitcoin, que en el año 2020 se situaba prácticamente en el 75%, lo cual era una completa barbaridad. Estamos hablando que el 75% del dinero destinado a criptos iba directamente hacia Bitcoin, con lo cual entendemos que en su momento tenía un peso muy importante sobre el mercado. Bien, desde que la dominancia en Bitcoin comenzó a tener ciertos retrocesos, sobre todo a comienzos del año 2021, como bien veis, pasó del 74% hasta el 40%, teniendo un descenso de casi un 50% en la dominancia. Esto es lo que permitió que muchas de las altcoins tengan subidas catastróficas, como por ejemplo Matic, que tuvo una subida de un 700%. Lo cierto es que luego tuvo una corrección de un 76%, pero posteriormente volvió a tener una subida muy fuerte. La segunda subida se dio a partir del 26 de julio, más o menos, sobre estas fechas, y llegó más o menos, pues en eso, más o menos esas fechas de noviembre, diciembre del año 2021. Pero ¿qué ocurrió con la dominancia en Bitcoin entre más o menos verano y noviembre, cuando tocamos all time high? Bueno, pues si os fijáis, desde mayo aproximadamente hasta mayo de 2022, Bitcoin se situó dentro de un pequeño rango que iba desde el 48 hasta el 40%, y siempre que tenía ciertas caídas coincidían con algunos impulsos importantes en altcoins. De hecho, si queréis ver ejemplos más en concreto, tenemos una principal fecha, que es esta de aquí, del 26 de julio. Desde entonces, el 26 de julio, Matic subió desde $0,74 hasta casi los $2, cuando la dominancia en Bitcoin tuvo un retroceso muy grande. Posteriormente, el 18 de octubre, más o menos sobre estas fechas de aquí, Matic se situaba en $1,13. Desde entonces, hasta que la dominancia en Bitcoin tuvo desde este punto un retroceso hasta el 40%, llegamos a tener en Matic una subida hasta los $2,2, olvidándonos que venimos desde aquí haciéndose más de un por 2 en un periodo de muy corto plazo. Y desde entonces, como bien veis, la dominancia en Bitcoin se quedó bastante estable, incluso volvió a la parte alta del rango justo el 13 de junio de 2022.
Y si os fijáis, de hecho en esa misma fecha del 13 de junio de 2022, Matic en su simplemente ejemplo sube desde los 0,35 dólares hasta $1.05, dando una subida de 1 por 3 en un tiempo muy cortito, desde que la dominancia en Bitcoin vuelve a retroceder del 48 al 38%, dando un retroceso de un 10% aproximado. Y desde entonces, como bien veis, algunas de las altcoins siguen teniendo subidas, mientras la dominancia en Bitcoin también está acompañando con ese movimiento alcista. Pero ¿qué sucede a partir de aquí? Lo que sucede es que la dominancia sigue en una tendencia alcista, lo cual está entrando mucho más dinero en Bitcoin que en las altcoins. De hecho, como bien veréis, más o menos desde el, vamos a decir, 11 al 15 de marzo de este último año 2024, la gran mayoría de altcoins no han hecho más que caer. Pero esto en realidad ¿a qué se debe? Si se supone que la dominancia más o menos sobre mitades de marzo, que estaría sobre el 55%, y lo comparamos con este mismo instante, hay algunas de las altcoins que desde los máximos ya están teniendo retrocesos aproximados de un 60%, porque estáis viendo únicamente el ejemplo de Matic, pero podemos verlo de la misma forma con Cosmos, que lleva actualmente un retroceso de un 56%, con el ejemplo de Polkadot, que lleva actualmente un retroceso de un 56%, y así con muchas otras monedas, como Phantom, que lleva un retroceso de un 63% desde ese máximo, y justo no coincide porque la dominancia en Bitcoin en realidad no ha caído tanto como nosotros esperábamos, porque de hecho prácticamente está en la misma zona. Hay un 1% únicamente de diferencia entre los máximos de marzo y la situación donde estamos en estos momentos. Bien, por otro lado, creo que no es necesario recordar dónde nos situamos en estos momentos. Muchísima gente está en pérdidas, incluso yo me puedo incluir dentro de esa lista, porque si este año no has estado dentro de monedas, caballos, ganadores, actualmente estarías teniendo pérdidas, lo cual es completamente surrealista. No tiene ningún tipo de sentido que Bitcoin esté superando máximos históricos y estemos operando ahora mismo en $66.000 y muchas de las altcoins estén en precios inferiores que cuando Bitcoin se situaba en la zona de los $25.000. Entonces yo me pongo en el hipotético caso de qué ocurriría a partir de aquí si Bitcoin en realidad comienza a bajar, pero la dominancia no disminuye. ¿Qué va a pasar con esas altcoins que ahora mismo ya están en precios inferiores que cuando Bitcoin cotizaba en la zona de los $25.000? Por si la gente no sabe a lo que me refiero, Bitcoin tocó suelo más o menos en septiembre de 2023 cuando inició una subida muy fuerte en el mercado y nos situábamos en $25.000. Si nosotros comparamos exactamente las mismas fechas con algunas de las altcoins, veréis que Bitcoin actualmente lleva una subida aproximada de un 150% desde esos mínimos del 25.000, pero no estamos contando desde los mínimos sobre los 15.000, $16.000. Desde entonces, algunas de las altcoins como Cardano han dado subidas de un 237%, pero actualmente únicamente nos encontramos a un 67% de distancia desde esos mínimos. Avalanche actualmente se encuentra desde esos mínimos de octubre a un 217% de distancia. Ethereum se sitúa más o menos en esos mínimos actualmente a una distancia de un 110%. En cambio, otras altcoins, como por ejemplo Polkadot, se encuentra a una distancia de un 59%. Near Protocol está a una distancia actual de un 344%. Matic actualmente está en la misma distancia en estos momentos que los mínimos de octubre. Cosmos está actualmente en la misma distancia, incluso un poco por debajo, casi un 10% por debajo de los mínimos de octubre cuando inició el bull run de las altcoins y de Bitcoin. Y muchas otras altcoins de ecosistemas que yo pensaba que iban a estar muy fuertes, como el ecosistema de Ethereum, que tiene en este caso Arbitrum su mínimo de octubre del año anterior, más o menos sobre la zona de los $0,75, y estamos operando actualmente en $0,68. Si estamos hablando de que esta moneda está en un precio inferior ahora mismo que cuando Bitcoin se situaba en la zona de los $25.000, ¿qué podría ocurrirle a Arbitrum si Bitcoin
a partir de aquí vuelve a descender hasta los mismos mínimos en los $25.000. Eso es lo que quiero que entendáis en estos momentos, lo que está sucediendo en el mercado y el principal problema que podemos llegar a tener con las altcoins a partir de ahora. Creo que es un problema muy importante en el cual debemos saber posicionarnos muy bien en estos momentos y sobre todo tomar acción, no decir que estamos a precios muy buenos porque Bitcoin seguirá subiendo. Eso por supuesto que es un escenario, hay un escenario muy posible en el cual Bitcoin siga subiendo y rompa máximos históricos, con lo cual las altcoins deberían acompañar. Pero ¿y si eso no pasa? ¿Y si Bitcoin durante los próximos meses cae por la razón que sea hasta los $50.000, 40.000 o 30.000? De nuevo, que yo no sé qué va a pasar en el mercado, pero imaginaos que retrocedemos a esos niveles. ¿Qué creéis que pueden pasarle a algunas de las altcoins que ya están perforando principalmente ese nivel de octubre, que fue el mínimo del ciclo de mercado? Uno de los principales problemas de algunas de las altcoins ha sido la gráfica contra el par de Bitcoin. Para poder entender si una moneda se encuentra fuerte en el mercado, la podemos comparar con la gráfica de Bitcoin, porque en este caso es la que nos muestra algunas divergencias o alcistas o bajistas, y saber sobre todo si esas altcoins se recompran bien y sobre todo si tienen algo de FOMO en el mercado. Y están habiendo muchísimos ecosistemas muy castigados, como por ejemplo el de Ethereum o muchos otros, Cardano, Polkadot. En general, las monedas de toda la vida, las Dino Coins, se han visto muy castigadas durante este último ciclo de mercado. Y tal y como bien veis en esta imagen, tenemos dos representaciones muy distintas en estos momentos. A mano izquierda, Matic contra el par de Bitcoin. Como bien veis, teníamos un bajo formado más o menos en junio de 2022. Vinimos a retocar esa zona en octubre, que es el nivel donde rebotamos, de hecho, cuando inició el bullrun del mercado cripto. Y posteriormente, tal y como bien veis, la gráfica rompió el nivel de soporte. El problema de algunas de estas altcoins es que han perdido completamente todos los niveles de soporte, a diferencia con la gráfica de la derecha, donde tenemos la moneda de Solana contra el par de Bitcoin, que como bien veréis no para de crear tanto altos como mínimos crecientes, con lo cual podemos entender que cuando el mercado reacciona con subidas, algunas monedas como por ejemplo Solana van a reaccionar mucho mejor que la moneda de la izquierda, que es Matic en este caso. O en este caso podemos ver otras dos comparaciones. La primera de ellas es Cardano, que también reaccionó en un punto muy importante en octubre, pero finalmente ese punto también se rompió y estamos actualmente acercándonos a los niveles de diciembre, donde yo creo al menos que sí que deberíamos reaccionar. Y a mano derecha tenemos la gráfica de Toncoin contra el par de Bitcoin, que como bien veréis ha reaccionado justo en un doble suelo. Y aquí en realidad lo importante es darse cuenta que en realidad ambas gráficas estaban siendo exactamente iguales, solamente que los inversores, los especuladores, los traders, el retail ha preferido la moneda de Toncoin antes que la moneda de Cardano. ¿Justificación? Pues bueno, te podrán decir que ahora mismo Toncoin o Telegram o su ecosistema está siendo lo mejor del mundo, pero en ese momento nadie lo sabía, o al menos estábamos tocando exactamente el mismo patrón que teníamos a mano izquierda con la moneda de Cardano. Entonces, ¿qué es lo que debería suceder como para que las altcoins tengan buenas reacciones y no se vayan al suelo? Bueno, pues en este caso lo más importante sería fijarnos en las monedas contra el par de Bitcoin. Cualquier altcoin que en estos momentos se esté acercando o esté intentando romper ciertos mínimos, yo personalmente me alejaría en el corto plazo de esas monedas. Si veis que vuestra moneda favorita contra el par de Bitcoin tiene un soporte formado, volvemos a retestearlo y finalmente lo rompe, yo personalmente ahora mismo no me estaría exponiendo hacia ese tipo de monedas o ecosistemas, sino que buscaría monedas más fuertes para cuando el mercado rebote estar montado en las monedas ganadoras. Por otro lado, en este caso sería necesario que estas monedas, para tener ciertas subidas, disminuya la dominancia en Bitcoin, que actualmente se encuentra sobre la zona del 56%, con lo cual tenemos dos ideas muy importantes. Viendo en imagen la gráfica de Chainlink contra el par de Bitcoin, necesita rebotar donde nos encontramos ahora mismo y sobre todo empezar de nuevo una tendencia alcista. De lo contrario, vamos a seguir buscando este tipo de patrones de la misma forma que han hecho muchas otras monedas, y esto no es muy bueno porque fijaos, al menos en la gráfica
de Cosmos, que como bien veréis ha roto justo los mínimos que teníamos en octubre, y no solamente eso, sino que ha intentado retestear la zona y no ha podido recuperarla. En un gráfico diario y en una temporalidad semanal, Cosmos intentó recuperar el rango, no pudo hacerlo y probablemente durante las próximas semanas sigamos cayendo. Bueno, y por otro lado, creo que tampoco hace falta repetirlo siempre, pero ya sabéis que la dominancia de Bitcoin forma un papel muy importante y fundamental. De hecho, gracias a la dominancia, durante estos últimos meses hemos estado teniendo buenos rebotes en las altcoins. Si vosotros os fijáis en la fecha del 4 de diciembre, cuando la dominancia en Bitcoin cayó aproximadamente del 55% al 50%, es cuando en realidad tuvimos un impulso muy fuerte en las altcoins. Fijaos en la fecha y lo veréis, del 4 de diciembre más o menos de este anterior año. Si nos fijamos más o menos sobre la fecha, lo comprobaréis por vuestra propia cuenta. A ver si en una temporalidad de 4 horas lo podemos comprobar bien. Fijaos, cuando la dominancia en Bitcoin el 4 de diciembre tuvo una caída muy fuerte, fijaos lo que hicieron algunas altcoins como Solana. Dieron una subida de más de un 100%, incluso algunas otras gráficas como Polkadot, que también dieron exactamente el mismo movimiento. A ver si encontramos más o menos esa fecha, la tenemos por aquí, el 4 de diciembre. Fijaos que Polkadot sube desde los $5 hasta prácticamente los $10. Es decir, eso es lo que nosotros necesitamos en estos momentos como para que las altcoins empiecen a darnos buenas subidas. Que justo la dominancia de Bitcoin caiga, que el precio de Bitcoin se mantenga estable, o al menos incluso que intente subir, y que las altcoins suban rápidamente. Eso sería lo idóneo para en realidad que las altcoins no se nos vayan a cero. De lo contrario, vamos a estar en una etapa del mercado bastante complicada, y yo personalmente os recomiendo que toméis buenas, sobre todo muy buenas decisiones, y que tengáis una buena gestión del capital. Por otro lado, tenemos una última idea que puede ayudar a las altcoins durante las próximas semanas, que es intentar rebasar los máximos anteriores que tuvimos en el año 2021, pero no solamente eso, sino romper este patrón bajista. Yo creo que sinceramente, si Bitcoin durante las próximas semanas lo más importante que se ponga a consolidar por encima de sus máximos anteriores sobre 72.000, 73.000 dólares, y tenemos un nuevo impulso alcista, ahí las altcoins por supuesto van a acompañar con la subida. De lo contrario, si Bitcoin vuelve a intentar acercarse a la zona de los 54, 56.000 dólares, que es algo que puede ocurrir ya que la bolsa está teniendo retrocesos bastante grandes durante los últimos días, es posible que veamos una tendencia bajista en altcoins que vaya a durar bastante tiempo. Así que yo simplemente me prepararía también para ese posible escenario, tener dinero en los bolsillitos y por supuesto, si tenemos esta continuación alcista, exponerme a altcoins fuertes como el ecosistema de Solana con Raydium, Hito, Júpiter, Bome, WIF, con el ecosistema de Toncoin, con el ecosistema de BNB y poca cosa más en realidad. Así que chicos, espero que más o menos este vídeo os ayude, sobre todo os abra un poco los ojos y que sepáis que esto no solamente está sucediendo en el sector de las criptomonedas, sino que os podéis ir perfectamente al mundo de las acciones y veréis que quitando Nvidia, Microsoft, Apple, Google y Meta, Tesla y poco más, han habido en realidad muy pocas acciones que se hayan acercado y hayan intentado romper máximos históricos. Os puedo enseñar algunas de ellas como Baba, que fijaos dónde tiene el máximo histórico, otras como Intelcom, fijaos dónde tiene sus máximos históricos, muchas otras como Disney, fijaos dónde tiene sus máximos históricos, Ford, muchas otras, y esto simplemente para que veáis que el mercado va más por tendencias, por narrativas, que simplemente yo creo que llega el momento de todas las monedas, pero al final tiempo al tiempo, paciencia, que este tipo de cosas cuestan un poquito. Espero por supuesto que ese vídeo os haya ayudado, que os haya gustado y nos vemos a la próxima.